Bienvenidos a la clase de Derecho Internacional Privado. En este primer video vamos a evacuar términos que algunos ya los conocemos por haber llevado clases anteriores de Derecho y otras vamos a iniciar a entender o a conocer en este video. Es importante que ustedes sepan que para cualquier tema en derecho, nosotros debemos de saber la etimología de las palabras. Y cuando hablamos de la etimología, hablamos de cuál es el origen de esa palabra, debido a que cuando hay una deformación de ese origen, cuando no respetamos el origen de esas palabras, empezamos a ver ciertos problemas dentro del derecho. ¿Qué problemas podemos ver dentro del derecho cuando hablamos de estas desfiguraciones? Podemos ver, por ejemplo, que ciertos contratos se pueden invalidar cuando nosotros no los redactamos respetando los términos que debemos de utilizar. Vemos también de que existen ciertos problemas en cuestiones del derecho privado, como ser las adopciones o como ser los matrimonios, cuando ya queremos insertar en ellas cuestiones que no están realmente acorde a lo que estas palabras realmente significan. Entonces vamos a iniciar con estos términos que son altamente importantes que ustedes sepan definir, que conozcan esa etimología y que, como les digo, ya son términos que ustedes pueden conocer en cierto momento, y existe uno que sí, yo sé que personalmente no les he explicado anteriormente por no haber sido necesario en la clase que cursábamos juntos. Vamos entonces a compartir las diapositivas respectivas a esta temática. Iniciamos siempre con una diapositiva que nos dice las generales de nuestra clase, que estamos en una maestría de Política Exterior y Diplomacia, que el canal de Zoom que nosotros habilitamos para que nosotros podamos reunirnos tiene esa clave y esa contraseña, ese ID, como decimos en Zoom, en el mundo de Zoom. Estamos en la clase de Derecho Internacional Privado. Mi nombre legal es Laura Miranda Flefield, mi nombre social es Laura McKernan. Soy abogada, árbitro, máster en Derecho Empresarial y máster en Derecho Internacional comparado. Mi correo institucional es laura.miranda@udh.edu.hn. Entonces vamos a iniciar con estas palabras importantes que debemos de dominar dentro de esta temática. Vamos a repasar términos que nosotros ya conocemos. ¿Por qué digo yo que vamos a repasarlos? Porque los hemos evacuado cuando hemos llevado juntos la clase de Derecho de los Tratados. Pero siempre es bueno refrescar ese conocimiento que nosotros tenemos. Empezamos con la palabra derecho. Derecho viene del latín directum y esta palabra inicia con el significado de recto. No solo es que inició con ese significado, sino que, como hemos platicado ya varias veces antes, el significado existe hoy en día de manera intacta como recto. Ejemplo, usted va manejando, alguien le dice seguí derecho, eso significa seguir recto. Si nosotros estamos ayudando en alguna actividad y le dicen tenés que cortar derecho, uno sabe que tiene que cortar recto. Entonces, esa definición hasta el día de hoy nosotros la seguimos utilizando, recto, que es la primera definición que nosotros tuvimos dentro de nuestra concepción de la palabra derecho. Seguidamente tenemos la que es más conocida, la que casi todo el mundo ha escuchado por lo menos una vez en su vida, que es conjunto de normas jurídicas de carácter obligatorio que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. Esa es usualmente la definición que cualquier estudiante de Derecho le dice, la definición que cualquier abogado conoce, es la primera definición que muchos de nosotros escuchamos en esa clase de introducción al estudio del derecho, que justamente sé que no solo los abogados lo llevamos, sino que también los periodistas llevan esa clase y ciertas emprendedurías y ciertos negocios, ramas del negocio, llevan ahora también la clase de introducción al estudio del derecho, por ser una temática tan importante para todas las carreras realmente. Usualmente cuando nosotros escuchamos esta definición viene de la mano una versión corta que hacemos de esta definición, que es conjunto de normas jurídicas, y usualmente uno lo deja ahí en el cielo como para que todos sabemos qué es lo que sigue, ¿verdad?
y es justamente por el hecho de que nosotros conocemos mucho esta definición. Estas dos primeras definiciones son del tiempo de la antigua Grecia y Roma, o sea que ya tienen más de 2000 años en existencia, son comúnmente aceptadas y, como les digo, la gran mayoría de nosotros hemos escuchado algo similar a esto. Luego tenemos la tercera, esta es una definición bastante nueva, no es nueva por decir 5 o 10 años, en derecho 5 o 10 años ni siquiera lo consideramos nuevo, yo creo que lo consideraríamos experimental, ¿verdad? Algo tan joven, pero en derecho algo que tiene única y exclusivamente unos 400 años de existir para nosotros es bastante nuevo. Esta definición tiene aproximadamente 400 años de existir y es una definición altamente académica o dogmática. Es decir, esto es lo que los estudiosos del derecho, los jurisconsultos, los jueces, los letrados, conocemos como la definición del derecho. Y esa definición es sistema normativo externo coercitivo. Esas son las tres definiciones que nosotros tenemos del derecho. Como les he comentado en clases anteriores, existen varios sistemas normativos externos coercitivos. Existen 3 sistemas normativos muy importantes, la moral, la ética y el derecho. Existen 2 que son externos, que es la ética, lo que la sociedad espera de mí, y el derecho, que es lo que la sociedad me obliga a seguir, ¿sí? Y luego estamos en lo coercitivo, la ética no es coercitiva, por el hecho de que nadie nos puede obligar a seguir esa normativa. Puede ser que hayan ciertos tipos de sanciones, pero no es el Estado el que va a ejercer esa función coercitiva. Y luego tenemos la que sí es coercitiva, que es el derecho, y en todo momento cualquier norma que nosotros hemos codificado, que nosotros hemos redactado, aprobado en un congreso o en un parlamento y que lo hemos publicado para hacer de público conocimiento, se convierte en algo que tenemos obligatoriamente que cumplir. Ya sean cuestiones civiles, ya sean cuestiones penales, ya sean cuestiones de niñez y adolescencia, tenemos que seguirla. Ejemplo clásico de lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia. Nosotros sabemos de que todo padre de familia tiene la obligación de educar a sus hijos. ¿Cómo lo vamos a educar? Eso ya depende no solo de la capacidad económica del padre, sino también del deseo que tenga ese padre y esa madre de cómo se va a educar a ese niño. Yo quiero que sea una educación que solo hayan niñas o que solo hayan varones en la misma escuela, quiero que sea religiosa, quiero que sea secular, quiero que haya un enfoque en las ciencias y en las ingenierías, o quiero que haya un enfoque en la literatura, pues eso va a depender mucho de ese padre de familia y de cómo vamos a educarlos. Y en este tiempo de pandemia esa obligación no ha cambiado. Esa obligación persiste en que los padres de familia tienen que educar a sus hijos. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que esa coerción no solo existe en el ámbito penal, que es tan fácil de decir, ah, pues sí, si yo robo voy a la cárcel, sino que también existe en el ámbito civil, en el ámbito familiar, en el ámbito de la niñez y la adolescencia, en el ámbito mercantil, en todos los ámbitos que nosotros podamos realmente pensar que no existiría una coerción, pero sí la existe. Tenemos que educar a nuestros hijos. Ese es el ejemplo que les doy el día de hoy. Luego tenemos, dentro del título de la clase, la primera palabra derecho, la segunda palabra es internacional. Inter significa entre, no hay más ciencia que esa, viene del latín inter, o sea que inclusive de la misma palabra, ¿no? Inter, y no tiene, como les digo yo, nada peculiar, ningún cambio que le hemos hecho dramático a esa palabra. Simple y llanamente, inter viene de la palabra entre, es decir, 2 o más que estamos haciendo algo juntos, ¿sí? Y después de esa palabra inter viene nación, internacional, entre naciones. Entonces, hemos ya discutido la palabra nación anteriormente, pero vamos a hacer un pequeño repaso. La palabra nación viene de la palabra natio, que es una palabra en latín. Esta palabra en latín lo que significa es el lugar de donde yo provengo, el lugar de donde yo provengo.
Y en el tiempo de los griegos y los romanos, pues ellos tomaban esto muy en serio, es el lugar de donde yo provengo. El lugar de donde yo provengo, nos decían ellos, era de dónde viene mi sangre. Es decir, yo en algún momento, así como todos los que están escuchando este audio y viendo este video, en algún momento no existíamos. Y un hombre y una mujer se unieron y hicieron que nosotros existiéramos. Ese es el lugar de donde yo provengo, de dónde es que yo vengo. Y los griegos y los romanos eran muy precisos en decir esto, por el hecho de que obviamente los valores que los padres tienen, el amor que el padre puede tener hacia una cosa, hacia una idea, hacia un sistema político, hacia una profesión, inclusive hacia la misma república, pues eso es inculcado en nosotros. Eso es inculcado en cada uno de nuestros hogares. Es decir, que la sangre tiene mucho poder. ¿Qué es lo que nuestros padres nos enseñan? Entonces, esa nación que es por sangre viene de una madre y viene de un padre. Muy importante que nosotros sepamos esa peculiaridad. Hay personas que confunden el término de esta nación con el término de ciudadano. Esos son dos términos completamente distintos. Existen momentos en que todos nosotros fuimos nacionales de un lugar, pero no éramos ciudadanos, cuando éramos menores de edad. Cuando éramos menores de edad, nosotros no ostentábamos la ciudadanía porque no podíamos tener una responsabilidad muy grande por el mismo desarrollo que nosotros estábamos sufriendo en ese momento. Un niño de 1 año, por ejemplo, no debería de servir en el ejército o en la Fuerza Aérea. Imagínense, no puede ni leer ni escribir, ¿cómo va a saber volar un avión? ¿Cómo va a saber reparar un avión? Entonces, esto lo hacemos acorde a ese crecimiento que va a tener ese menor de edad, y cuando nosotros ya llegamos a una edad adecuada, pues nosotros podemos empezar a ejercer nuestra ciudadanía. Eso depende mucho en qué lugar yo estoy, en qué república yo soy parte de. Puede ser los 18 años o puede ser los 21 años. Eso depende mucho de qué es lo que el Estado ha considerado sobre la madurez de ese individuo. Eso es algo muy distinto a la nacionalidad. Inclusive existen ciudadanos que no han nacido, ni han crecido, ni han estado dentro de Honduras, por ejemplo, que ahora son ciudadanos de Honduras. Existen inversionistas que vienen acá, hacen grandes proyectos, crean muchos empleos y con el tiempo se hacen ciudadanos de Honduras. Hay inclusive casos en donde una persona se casa con otra y adquiere la ciudadanía de ese otro estado. Eso usualmente se hace un poco más fácil que adquirir la nacionalidad. Pagar impuestos, eso es lo que estamos hablando, pagar impuestos, votar por quién es el que va a ser mi representante o mis representantes, dependiendo de dónde es que yo vivo. Entonces, ese tipo de cosas no los debemos de confundir. La ciudadanía es muy diferente a la nacionalidad. La nacionalidad es de dónde es que yo soy, de dónde es que yo provengo. Y por más de 2000 años, esa definición única y exclusivamente era mi sangre. ¿De dónde es mi sangre? Y esa sangre es de una madre y es de un padre. Hasta el día de hoy, la clonación sigue siendo ilegal a nivel internacional, a nivel interestatal. Por ende, no deberían de existir seres humanos clonados. Además de eso, ciertas prácticas de fertilización in vitro son prohibidas, como ser el ejemplo de mezclar y no saber quién es el padre o quién es la madre. Eso no debería de suceder por el hecho de que es el niño el que tiene el derecho a saber quién es mi mamá y quién es mi papá. ¿Okay? Entonces, ese es el derecho de la sangre, lo que nosotros conocemos como el derecho de origen, de dónde es que yo soy. Y luego tenemos una que es bastante nueva, esa es la nacionalidad por suelo. Esa es un invento de las Américas, específicamente de los Estados Unidos de América. Ellos inventaron esto por el hecho de que no queríamos que los británicos, que acababan de ser desastres en Estados Unidos y que los tenían con impuestos exagerados en Estados Unidos, llegara un británico a ser presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿qué lógica tendría que acabamos de independizarnos de ellos y pues ahora ellos quieren ser el presidente de Estados Unidos, ¿no?
Entonces ellos inventan esta idea, es un invento, así como muchas cosas en el derecho son un invento, este es un invento de los Estados Unidos de América y nosotros vemos que existe mucha razón para la cual nosotros deberíamos de adoptar este invento de los Estados Unidos, pues obviamente nosotros acabábamos de salir de un dominio español, y no queríamos que los españoles vinieran a ser presidentes, diputados de nuestros propios estados, ¿verdad? Entonces hemos adoptado a nivel de las Américas esta idea de la nación por suelo, es decir, que yo soy de un lugar, yo provengo de un lugar. Eso también tiene mucho razonamiento, mucha creatividad, pero además de eso tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que nace en Choluteca a una persona que nace en Olancho, a una persona que es de Tegucigalpa, a una persona que es de San Pedro, a una que es de La Ceiba. Una de las ideas clásicas que me viene a mente acerca de este caso, que no creo que la hemos citado anteriormente con ustedes, son los entierros. En Tegucigalpa el entierro es con cafecito, y si miran, aquí estoy yo con mi tacita de café, el entierro es con cafecito y pan. Eso es lo que se sirve en un entierro, todos andamos de negro, muchas personas llorando adentro de este entierro, pero si usted se va a unas regiones de La Ceiba, por ejemplo, más bien la muerte es celebrada, porque usted ahora se convierte en ángel o va al cielo, o estamos celebrando pues que usted va a estar en un descanso eterno. Sí, es un descanso que si uno es creyente, pues cree que no va a tener dolores, no va a necesitar de medicinas y no va realmente a vivir con tristeza, sino que la vida va a ser linda en ese descanso eterno. Entonces en estos lugares, en ciertos lugares de Ceiba, se visten más bien de blanco, hacen una fiesta, especialmente si es un niño, algo que para nosotros es muy chocante, ¿no? Cuando se muere un niño para nosotros es como una tragedia muy grande y es aún más grande el dolor y el llanto, más bien en estos lugares es una celebración enorme porque es un niño, es un inocente y entonces va directo al cielo y bueno, teorías muy hermosas que ellos tienen. Como les digo, es una fiesta, entonces hay música, hay comida, hay alegría por todos los lugares y las personas usualmente se visten de blanco. Entonces, dentro del mismo Honduras existen esas prácticas que son distintas, ¿no? Ser de cierta parte hace que uno sea distinto al otro. Por sangre, en Honduras nosotros tenemos reconocidas 12 naciones por sangre, tenemos muchas que no son reconocidas para nada. La más grande de todas esas que no es reconocida son los mestizos, esa mezcla de hondureño nativo aborigen con español, esa mezcla nadie la reconoce y 1000 veces les he dicho y les voy a repetir, somos pocos los que perdonamos una Navidad que no haya tamal y torreja, o sea, eso ya es parte de nuestra tradición. Ni hablarles del chanchito copaneco, ¿verdad? Eso también es parte de nuestras tradiciones. Esos son justamente tradiciones que nosotros arrastramos por ser parte español, parte hondureño. ¿Okay? Y luego tenemos esas naciones que sí son reconocidas. Justamente si ustedes van al Centro Cívico Gubernamental, que ahora está ya en funcionamiento y que si me preguntan a mí ha sido una excelente idea porque hemos parado de pagar un montón de alquileres que pagábamos antes. Aún no he visto a nadie que me haga ese estudio económico donde me digan cuánto pagábamos antes en alquileres, cuánto costó el centro cívico y en cuánto tiempo es que vamos a pagar, ¿sí? a empezar a ver ese beneficio. Todavía no lo he visto ese estudio, pero creo que sería un estudio muy interesante hacer. Dentro de ese centro cívico, en la plaza principal, ellos tienen unas esculturas en donde tienen el nombre de cuáles son esas 12 naciones que nosotros hemos reconocido legalmente. Esas naciones son, ejemplo, la Chortí, los isleños, las Pech, y usted va y mira que ellos tienen ahí colocado cada una de estas 12 naciones que nosotros tenemos en Honduras. Estas sí son las reconocidas porque la ley ha dicho estas naciones tenemos que protegerlas, tenemos que incentivar que la gente conozca acerca de su historia, de su arte, de su cultura, de su religión y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos 12 naciones por sangre que son reconocidas por Honduras y luego tenemos un montón que no son reconocidas, la más grande de todas, la mestiza. Y luego por suelo nosotros tenemos 298 municipios. Esos 298 municipios hacen diferencias graves,
drásticas, enormes entre uno y otro. No es lo mismo una persona de Valle de Ángeles a una persona que sea de Tegucigalpa propiamente dicho, ¿no? No es lo mismo. Inclusive en Valle de Ángeles uno puede dejar el carro abierto, puede dormir con el portón abierto y es raro que algo llegue a pasar, pero en Tegucigalpa ni soñar en dejar abierto el carro, mucho menos la casa, ¿verdad? Entonces, inclusive en cuestiones de seguridad, somos diferentes unos y otros. Entonces aquí están los dos primeros grandes términos del título de nuestra clase: derecho, nación, derecho internacional, derecho entre las naciones. Muy importante que ustedes sepan esa parte de las naciones, que en Honduras hay más de una nación y que por ende nosotros podemos tener tratados internacionales que se firmen adentro de Honduras, como por ejemplo el Estado de Honduras firmando un tratado con los Misquitos. Eso puede darse. El Estado de Honduras firmando un tratado con los garífunas para promocionar su música y su arte a nivel internacional con otras naciones. Y eso puede ser en Honduras y fuera de Honduras. Entonces eso sí se puede dar, ¿ok? Muy importante que sepan esa parte. Y luego vamos al tercer término de esta clase, que eso sí es algo nuevo, estudiarlo desde el punto de vista etimológico para nosotros. Y esa tercera palabra que es importante es la palabra privado, derecho internacional privado. Y privado viene de la palabra privatus. Privatus es una palabra en latín, ¿sí? Es una palabra en latín. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Pues esta palabra significa algo que es mío, algo que es particular o personal, algo que no es del dominio público. Y por último, algo en lo que no debe involucrarse el Estado. Miren qué interesante ese desarrollo de esa palabra. Dicho sea de paso, esto ha existido de esta manera desde el tiempo de los griegos y los romanos, así es como lo hemos definido. Y cuando usted se fija, inicia primero diciendo que es algo propio, algo que yo soy la que lo tengo, ¿sí? Pero luego evoluciona a decir, además que yo soy el que lo tengo, usted no debería de tenerlo, mucho menos de poder incidir en eso desde el punto de vista legal. Y por último, vemos que dice que esa prohibición de que usted no se acerque está inclusive en cuestiones estatales. El Estado no debería de involucrarse en cuestiones privadas. El Estado debería de estar lejos de las cuestiones privadas. Entonces iniciamos diciendo es mío y prohibimos a los demás a tener acceso a él, y esa prohibición para los demás incluye esa prohibición al Estado mismo. Pero ustedes saben que cuando nosotros hacemos contratos, cuando nosotros nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando educamos a los hijos, cuando castigamos a los hijos, hay ciertos momentos en donde el Estado sí se ha involucrado. Entonces, ¿qué será esas excepciones que nosotros hacemos en donde decimos esto es mío, usted no debería de meterse, pero tal vez debería de decirnos algo al respecto? Pues ese tal vez son las excepciones para la intervención estatal. Cuando nosotros decimos, sí es cierto, esto es mío, esto es privado, pero usted debería de hacer algo al respecto. Lo primero que nosotros vemos es para proteger esa cosa privada que nosotros tenemos. El ejemplo más conocido entre los abogados de cómo puede proteger el Estado algo que es personal es cuando hablamos acerca de la propiedad privada. O sea, el Estado no interviene diciendo cuánto es que va a costar, el Estado no interviene diciendo este es el máximo que usted puede cobrar por esa propiedad, no interviene diciendo no se puede vender nunca jamás esta propiedad que siempre ha sido privada. El Estado no interviene en esas cosas, pero el Estado sí interviene cuando nos dice cómo es que tenemos que hacer ese contrato de compra-venta. ¿Para qué? Para proteger tanto al que compra como al que vende. Usualmente nosotros no vemos la parte del que vende mucho, sino que usualmente nos enfocamos en el que compra, pero ambos necesitan protección. ¿De qué tipo? Bueno,
el que está vendiendo necesita protección para saber que él va a recibir el dinero que fue pactado entre las partes, que eso es el dinero en que íbamos nosotros a intercambiar esa propiedad. Es muy importante para el que vende recibir ese beneficio, ese dinero. A veces inclusive he visto contratos en donde dice, te cambio esta casa por esta otra casa más dinero, ¿sí? Entonces esas cuestiones deberían de estar adentro de un contrato que esté muy bien redactado por un notario, que en Honduras tiene también que ser abogado, ese notario, y que tiene que llenar ciertas características. Y la razón que hacemos eso es para proteger a ese vendedor, pero también para proteger al comprador. El comprador, imagínese, tiene que dar ese dinero, pero él necesita tener la seguridad de que esa propiedad va a ser de él, que nadie va a entrar o que el antiguo dueño no va a querer entrar y quitarle su tierra. Entonces, esa protección también la necesita el comprador para tener seguridad de que ese dinero va a comprar la propiedad específica que él quiere comprar, ¿sí? Entonces, para proteger puede intervenir el Estado. La segunda, para beneficiar. Bueno, nosotros sabemos de que el Estado de Honduras, en cuestiones de salud y en cuestiones de educación, tiene centros que ellos hacen el financiamiento, hacen la contratación, son los que mantienen esos centros educativos y centros de salud en buen estado o en relativo buen estado. Eso es un beneficio para la población. No necesariamente significa que yo lo voy a usar. ¿Sí? No necesariamente significa de que si yo me enfermo voy a ir a el San Felipe, pero sí significa de que yo tengo esa opción de poder beneficiarme como hondureña, si yo llego a enfermarme, a poder ir a un centro público, de asistencia pública. Igual sucede con los centros educativos. Yo no necesariamente tengo que ir a un centro educativo público, pero sí puedo utilizar de ellos en caso de necesitarlo. Es el caso de muchas personas que inician, por ejemplo, adentro de un centro privado y luego se dan cuenta que el centro privado no es de mucha calidad y se cambian al centro público porque ellos miran que es básicamente lo mismo, con la única diferencia de que se paga en el centro privado y en el público no. Y no les estoy hablando solo a nivel de Honduras, les estoy hablando a nivel de otros estados en donde hay personas que desembolsan hasta $40,000, o sea, a mí me parece una exageración, $40,000 por una primaria al año. Eso sucede en lugares donde viven hondureños como Nueva Orleans. Centros privados que tienen ese costo prohibitivo, cuando ingresan a los niños pensando de que esto les va a ayudar de alguna manera, se dan cuenta que en realidad no tiene mucho beneficio y entonces los cambian a una escuela pública dentro de los Estados Unidos, dentro de su mismo condado, ¿no? Aquí en Honduras nosotros tenemos también muchos centros privados que han surgido, que en realidad muchas veces el gran beneficio de ellos es que van a dar seguridad y hasta se meten a robar a ellos, ¿no? O otro de los beneficios que puede dar ese privado, que no puede dar el público, es obligar a los maestros a ir todos los días a clase, algo que no vemos que le obliga al Estado a hacer. Entonces, no necesariamente cuando yo lo meto al privado, es que lo voy a dejar ahí, porque yo me doy cuenta de que, pues no es un beneficio para ese niño estar ahí. Y lo paso entonces al centro público. Eso sería un tipo de beneficio que nos da el Estado. Si nos obliga a que nosotros demos educación, esa parte en donde dice intervención estatal de proteger, nos obliga a que nosotros eduquemos a los niños, esa es una protección para el niño, y nos da un beneficio al darnos una opción de dónde llevarlo a clases a ese niño, por medio de las escuelas públicas. Nos obliga a que ese niño esté con salud, es para proteger al niño, pero nos da el beneficio de que existen centros asistenciales que son públicos. Existe una tercera excepción que nosotros hacemos. En este caso, esta tercera excepción que nosotros hacemos es para que el Estado se retire de esas relaciones privadas. Miren qué interesante ese concepto es bastante nuevo, es bastante utilizado especialmente en cuestiones mercantiles, de que el Estado se va a retirar de esa relación. ¿Cómo hacemos esto desde el punto de vista, y como les digo, usualmente es mercantil, en donde ellos se van a retirar de esa situación? Primero que todo,
una de las cosas que ha hecho el Estado es que ellos aceptan el arbitraje. El Estado de Honduras, así como todos los estados que han aceptado el arbitraje, al aceptar que nosotros podemos ir a arbitraje, le está quitando poder a la misma Corte Suprema de Justicia. Porque el que tiene esa característica de poder juzgar si algo ha sucedido conforme a derecho o conforme a política pública es la Corte. Ellos son los que están facultados para eso. Pero el Estado ha visto que hay circunstancias en donde no conviene que vaya a corte. Y entonces ha habilitado la opción de que nosotros vayamos a un arbitraje. En otras palabras, ellos se retiran de ser los que juzgan y nos dan la opción de que sea un particular el que va a juzgar. ¿Sí? Esa es una de las grandes maneras en las cuales el Estado se retira. Otra de las grandes maneras en las cuales el Estado se retira es cuando hace convenios para la libertad comercial, esos famosos tratados libres de comercio. Cuando nosotros hacemos ese tipo de tratados, una de las cosas que hace el Estado es que él dice que va a dejar de imponer ciertos impuestos, que va a dejar que se usen las aduanas, pero solo como paso de la mercancía y no como registro de la mercancía. En otras palabras, ellos se están despojando de una cuestión muy importante que es la recolección de impuestos, pero además de eso se están despojando de ser ellos única y exclusivamente los que van a permitir que esa mercancía entre y salga. ¿Sí? Entonces, eso nosotros lo tenemos aquí en las Américas. En Europa tienen ya inclusive una fase aún más allá, que es el tránsito de las personas. O sea, las personas cuando tienen el pasaporte europeo solo tienen que enseñar su pasaporte europeo y ya, no tienen que hacer un registro de que, ay, vengo en carro, estoy cruzando la frontera de Francia para Italia. No, ya, solo enseña su pasaporte y puede ser que haya algún tipo de sospecha, entonces le registran su maleta o le registran tal vez su carro si es que hay algún tipo de sospecha, pero la gran mayoría de las veces lo único que hacen es tenga muy buen día y pase, ¿no? Eso es una cuestión muy clara de retirarse de esa relación. O sea que ellos están permitiendo que esas personas pasen, ¿para qué? Para trabajar, para formar familias, para educarse. Ellos pueden, inclusive para cuestiones de salud, transitar de un lugar a otro sin ningún problema, sin ninguna visa, sin ningún permiso. Ellos se están retirando de esa situación. Entonces tenemos movilidad económica, tenemos movilidad de mercancías y tenemos movilidad de personas en donde ellos realmente se han empezado a retirar de esas realidades. Que si esto es bueno o esto es malo, lo podemos estudiar a través de la clase. A ver si nosotros pensamos que esto es algo positivo o pensamos que esto no es algo que ha beneficiado al Estado. A mi criterio personal, yo sí creo que esto beneficia, yo sí creo que nosotros más bien deberíamos de ser aún más abiertos. Yo creo inclusive de que si queremos empezar a nivel de Centroamérica, pues empecemos a nivel de Centroamérica, pero hagámoslo y hagámoslo ya. Dejemos ya de estar pensando de que los sindicatos nos van a salvar. O sea, ¿qué sindicatos en Honduras actualmente están luchando por el trabajador del día a día? Solo miren cómo ha evolucionado el mercado laboral, en donde es raro que una persona esté más de 5 años en una misma empresa. No tenemos esa movilidad en cuanto a nuestros seguros de salud, seguros de empleo. No tenemos este montón de cosas que sí puede beneficiarse cuando nosotros tenemos una verdadera apertura comercial. Lo que tenemos ahorita es un poco amañado. Sí, tenemos una unidad con el Triángulo Norte y tenemos una unidad del CA4, pero si usted quiere ir a trabajar a Guatemala o usted quiere ir a trabajar a El Salvador, tiene que hacer un trámite bastante engorroso. Nada que ver con los trámites que se hacen en Europa, en donde yo tengo el pasaporte europeo, lo enseño y eso es más que suficiente para yo pasar y hacer mi vida completa en otro estado. Esas cuestiones, pues nosotros podemos ver que han tenido un beneficio muy grande en Europa, donde hablan diversos idiomas, donde la economía es una de las más robustas a nivel mundial,
donde la educación es ahora inclusive la mejor educación a nivel mundial está dentro de Europa, Finlandia. Ellos tienen esa apertura en donde usted puede entrar y salir, ir a educarse con ellos, con tal de que sea europeo igual a ellos. Entonces, no necesariamente yo sé finlandés, pero sé inglés o sé otro idioma y puedo ir a una de las escuelas en Finlandia y aprovecharme de ese sistema, beneficiarme de ese sistema. Entonces, estas son las 3 excepciones que nosotros hacemos con el Estado para protegernos, para beneficiarnos y para retirar al Estado de nuestras relaciones privadas. ¿Sí? Entonces, estas 3 razones son las por las cuales nosotros vemos leyes que son de derecho privado. Estas son las razones por las cuales nosotros vemos tratados internacionales de derecho privado. Es justamente por estas 3 cosas. Y si no hace una de estas 3 cosas, tenemos que empezar a cuestionar por qué es que existe esa ley o por qué es que existe ese tratado. Porque si no nos trae una protección, un beneficio o un retiro del Estado, no tiene razón de ser entonces ese tratado o esa ley. Espero que les haya gustado esta primera grabación que nosotros tenemos para esta clase y los espero en clase muy pronto por vía Zoom.